Hola, hola, gente hermosa. ¿Cómo están todos? Espero que estén de maravilla y listísimos para un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta del drama, el salseo y los enredos amorosos. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de una telaraña que se está tejiendo entre personajes que ya conocemos y que nos tienen a todos con el corazón en un puño. Prepárense porque vamos a analizar la situación de Afsanur, Kerem y Hande, porque la cosa se está poniendo interesante. Como ya saben, aquí nos encanta desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada gesto que nos dejan nuestros famosos favoritos, y esta vez no será la excepción. Parece que Afsanur ha decidido poner las cartas sobre la mesa, dejando a Kerem un poco tambaleante. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando por la cabeza de cada uno de ellos? Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Pero antes de que nos lancemos de lleno al tema, quiero recordarles que si les gustan este tipo de vídeos, donde analizamos a fondo las relaciones y los chismes más jugosos, no olviden suscribirse al canal. Así, no se perderán ningún vídeo y podrán unirse a esta comunidad tan genial que estamos formando. Además, activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar hablando de Afsanur. Últimamente la hemos visto mucho más segura de sí misma, con una actitud que podríamos decir, está dejando a más de uno con la boca abierta. Y esto es especialmente notable en su interacción con Kerem. Hay como una especie de tensión en el aire, ¿verdad? Como si hubiera una conversación no hablada, algo que se está cociendo a fuego lento. Parece que Afsanur ya no se conforma con las migajas, y ha decidido tomar las riendas de la situación. Hay un aire de empoderamiento en ella que es palpable, una determinación que antes quizá no veíamos tan clara. Y esto sin duda ha sacudido un poco el tablero de juego. Es como si dijera, ya he tenido suficiente, es mi turno de jugar. Y a nosotros como buenos espectadores, nos encanta esta nueva versión de Afsanur. Pero claro, en esta ecuación no podemos olvidarnos de Kerem. El pobre chico parece estar un poco perdido, como si no supiera muy bien cómo reaccionar ante esta nueva Afsanur. Lo hemos visto con esa expresión de desconcierto, como si le hubieran cambiado las reglas del juego sin avisar. Y es que, la verdad, esta nueva dinámica le ha tomado por sorpresa. Ya no es él quien tiene el control, y eso, para alguien como Kerem, debe ser un choque bastante fuerte. Y es que a veces nos acostumbramos tanto a una situación que nos cuesta aceptar un cambio, y eso es precisamente lo que le está pasando a Kerem. Se está teniendo que replantear muchas cosas, y no parece que lo esté llevando muy bien. Ahora bien, aquí viene lo jugoso de todo esto, la sombra de Hande siempre está presente. No podemos negar que aunque ella esté aparentemente fuera de la ecuación, su presencia, de alguna manera, sigue influyendo en todo. Es como un fantasma que vaga entre Afsanur y Kerem, una presencia que ninguno de los dos puede ignorar. Y es que, seamos sinceros, el pasado siempre deja huella, y en este caso, la huella de Hande es bastante grande. ¿Cómo afectará esto a la relación entre Afsanur y Kerem? Pues amigos, esa es la pregunta del millón. ¿Podrá Afsanur superar esta sombra? ¿Logrará Kerem despegarse por completo de Hande? Las respuestas, como siempre, las iremos descubriendo con el tiempo. Pero volvamos a Afsanur. Esta exposición de la que hablamos no es una confrontación directa, no es una pelea a gritos, es algo más sutil, pero igualmente poderoso. Es una demostración de su fuerza, de su seguridad y de su decisión. Es como si dijera, aquí estoy yo, y voy a hacer las cosas a mi manera. Y esta actitud, sin duda, es un punto de inflexión en la historia. Antes la veíamos un poco más pasiva, más sumisa a las decisiones de los demás. Ahora vemos a una mujer que sabe lo que quiere y que no tiene miedo a ir a por ello. Y sinceramente esta versión de Afsanur es una maravilla, es inspiradora y nos encanta verla crecer. Y es que a veces necesitamos un empujón para darnos cuenta de nuestro propio valor, y parece que Afsanur ha recibido ese empujón. Tal vez la situación con Kerem la ha hecho despertar y ver las cosas con mayor claridad. Ha decidido que ya no va a ser la segunda opción, que merece ser la protagonista de su propia historia. Y eso es algo que todos deberíamos aplicar en nuestras vidas. No conformarnos con menos de lo que merecemos, luchar por nuestros sueños y tomar las riendas de nuestro destino. Y es que la historia de Afsanur no solo es una historia de amor, es una historia de superación, de empoderamiento y de crecimiento personal.
Ahora bien, vamos a intentar meternos en la cabeza de Kerem. ¿Qué estará pensando este chico? La verdad, no debe ser fácil verse en esta situación. Por un lado, tiene a Afsanur que está demostrando su fuerza y su independencia, y por otro, tiene esa sombra de Ande que le persigue. Es como si estuviera atrapado entre dos mundos, sin saber muy bien cuál elegir. Y es que a veces la indecisión puede ser muy paralizante. Nos impide avanzar, nos impide tomar decisiones y nos mantiene en un estado de confusión constante. Y eso es precisamente lo que le está pasando a Kerem. No sabe si seguir aferrado al pasado o apostar por el presente. Y ahí es donde entra la figura de Ande. Esa presencia que, aunque no esté físicamente en la escena, sigue siendo muy influyente. Es como un fantasma del pasado que no le deja avanzar, una voz que le susurra al oído y le impide tomar decisiones con claridad. Y es que las relaciones pasadas pueden ser muy complicadas de superar. Dejan marcas, dejan cicatrices y a veces, nos impiden abrirnos a nuevas oportunidades. Y eso, es lo que está viviendo Kerem en este momento. No sabe cómo liberarse de esa sombra, cómo dejar atrás el pasado y cómo empezar de nuevo. Ahora, vamos a analizar un poquito más esa exposición de Afsanur. No es una exposición al estilo de te voy a decir todo lo que pienso a la cara, no, es una exposición mucho más sutil, mucho más inteligente. Es una exposición con hechos, con acciones, con una actitud que habla por sí sola. Es como si estuviera diciéndole a Kerem, mira todo lo que te estás perdiendo, mira la mujer fuerte e independiente que soy ahora. Y esa, sin duda, es una forma mucho más efectiva de llamar la atención que cualquier grito o reproche. Afsanur ha aprendido a jugar con sus armas, y está utilizando su poder de una forma muy inteligente. Y es que a veces el silencio puede ser mucho más elocuente que las palabras. Y eso es precisamente lo que está haciendo Afsanur. No necesita decirle a Kerem lo que siente, se lo está mostrando con su actitud. Le está dejando claro que ya no es la misma persona que conoció, que ha evolucionado, que ha crecido y que ya no está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece. Y esta sin duda es una gran lección para todos nosotros. A veces no necesitamos gritar o reprochar, basta con demostrar con nuestros actos lo que sentimos y lo que queremos. Ahora, vamos a analizar un poco más la reacción de Kerem. Él parece estar un poco confundido, como si no entendiera muy bien lo que está pasando. Y es que claro, no está acostumbrado a que las cosas sean así. Siempre ha sido él quien ha llevado la iniciativa, quien ha tenido el control. Ahora se encuentra con una mujer que tiene sus propios planes, sus propias decisiones y que no está dispuesta a dejarse llevar por él. Y esta sin duda es una lección que necesita aprender. No siempre podemos tener el control, no siempre podemos decidir por los demás. A veces necesitamos aprender a ceder, a respetar las decisiones de los demás y a dejar que las cosas fluyan de forma natural. Y aquí es donde la sombra de Ande se hace aún más presente. Kerem, al verse un poco perdido, es probable que empiece a buscar en el pasado, a comparar las situaciones, a preguntarse si realmente tomó la decisión correcta. Y es que cuando nos sentimos inseguros, solemos buscar refugio en lo que ya conocemos, en lo que nos resulta familiar. Y en el caso de Kerem, esa familiaridad la encuentra en Ande. Es como si su pasado le estuviera llamando a gritos, impidiéndole avanzar y abrirse a nuevas oportunidades. Pero afortunadamente Afsanur está ahí para sacudir un poco las cosas. Su nueva actitud, su seguridad y su determinación están siendo un verdadero desafío para Kerem. Le está obligando a salir de su zona de confort, a cuestionarse sus decisiones y a replantearse su futuro. Y es que a veces necesitamos un choque para darnos cuenta de lo que realmente queremos, de lo que realmente necesitamos. Y ese choque en este caso, está siendo propiciado por la nueva Afsanur. Y es que la historia de Afsanur, Kerem y Ande es mucho más que una simple historia de amor. Es una historia sobre el crecimiento personal, sobre la superación, sobre la importancia de tomar nuestras propias decisiones y sobre la necesidad de dejar atrás el pasado para poder avanzar hacia el futuro. Es una historia que nos enseña que no debemos conformarnos con menos de lo que merecemos, que debemos luchar por nuestros sueños y que debemos ser fieles a nosotros mismos. Y es que al final todos buscamos nuestra propia felicidad, y a veces para alcanzarla, necesitamos dejar atrás lo que nos impide avanzar. La intriga se suma al hecho de que no sabemos realmente qué es lo que Ande oculta. Porque seamos honestos, la situación da mucho que pensar.
No sabemos qué hay detrás de esa aparente distancia, de esa aparente indiferencia. ¿Será que realmente ha pasado página? ¿O es que está planeando algo en secreto? Estas son preguntas que sin duda todos nos estamos haciendo, y que seguramente iremos descubriendo a medida que avance la historia. Y es que cuando hay un misterio en el aire, la trama se vuelve mucho más interesante y nos mantiene pegados a la pantalla, esperando ansiosamente por el próximo capítulo. Y es que el factor sorpresa siempre es un ingrediente fundamental en las buenas historias. Nos encanta que nos sorprendan, que nos dejen con la boca abierta y que nos hagan reflexionar sobre las diferentes posibilidades que pueden existir. Y en el caso de Anne, esa es precisamente su función en la historia, mantenernos en vilo preguntándonos qué es lo que realmente piensa, qué es lo que realmente siente y qué es lo que realmente pretende. Y es que a veces los personajes secundarios pueden tener un papel muy importante en el desarrollo de la trama, y en este caso, Anne es una prueba de ello. Y mientras tanto Afsanur sigue demostrando su fuerza. Su actitud es como un faro que ilumina el camino, una guía que nos muestra que es posible superar las adversidades y que es posible alcanzar nuestros sueños. Y es que su historia es un ejemplo de perseverancia, de valentía y de empoderamiento. Nos enseña que no debemos tener miedo a ser nosotros mismos, que debemos luchar por lo que queremos y que debemos confiar en nuestro propio poder. Y eso sin duda es una lección que todos deberíamos aplicar en nuestras vidas. Y Kerem, por su parte, se encuentra en una encrucijada. Debe tomar una decisión, debe elegir entre el pasado y el presente. Y esa decisión no será fácil, porque implica dejar atrás muchas cosas, implica renunciar a ciertas comodidades y implica asumir nuevos retos. Pero al final la vida está llena de decisiones, y lo importante es saber elegir lo que realmente nos hace felices. Y esa es la lección que Kerem necesita aprender en este momento. Y mientras tanto nosotros como buenos espectadores estamos aquí disfrutando de cada detalle, de cada giro, de cada emoción que nos ofrece esta historia. Y es que al final las historias nos ayudan a entender mejor el mundo, nos ayudan a conectar con nuestras emociones y nos ayudan a aprender de las experiencias de los demás. Y eso es algo que debemos valorar y agradecer. Porque las historias, al igual que la vida, tienen sus momentos buenos y sus momentos malos, pero al final, siempre nos dejan una enseñanza. Y esta historia de Afsanur, Kerem y Anne sin duda, es una de esas historias que nos mantendrá pegados a la pantalla, que nos hará reflexionar y que nos dejará con ganas de más. Porque al final todos queremos saber cómo termina esta telaraña, todos queremos ver si Afsanur logra conquistar su felicidad, si Kerem logra superar su pasado y si Anne revela todos sus secretos. Y mientras tanto seguiremos aquí analizando cada detalle, cada gesto y cada mirada, porque como ya saben, aquí nos encanta el drama. Y llegamos al final de nuestro análisis de hoy, vaya que ha estado movidito. Hemos visto cómo Afsanur ha tomado las riendas de su vida, dejando a Kerem un poco descolocado, y cómo la sombra de Anne sigue planeando sobre ellos. Una mezcla de emociones, intriga y sorpresas que nos tienen enganchados a esta historia. Hemos reflexionado sobre la importancia del empoderamiento, de superar el pasado y de luchar por nuestros sueños, y espero que estas reflexiones les sirvan a todos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo, por su apoyo incondicional y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son la gasolina que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que no duden en dejarnos sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan de todo este drama. Y si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.